A continuación vamos a recibir a nuestro cuarto invitado que nos hablará acerca de los retos sanitarios para la exportación competitiva. Vamos a conocer un poco acerca de su perfil. Es Marcelo Lara Godoy. Él es médico veterinario zootecnista, graduado de la Universidad Técnica del Beni Mariscal José Vallivian de Trinidad. Es máster en salud pública, especialista en sistemas de gestión de la inocuidad de alimentos, NB ISO 22000. Actualmente es jefe de gestión de procesos de Fridosa y miembro del comité técnico del Colegio de Médicos Veterinarios, CONVETCRUZ. Entre sus principales experiencias laborales podemos destacar que fue el primer jefe nacional de sanidad animal del SENASAC, consultor para la implementación del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para el SENASAC, consultor en salud pública veterinaria en la Organización Panamericana de la Salud y médico veterinario del Ministerio de Desarrollo Económico en la Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería. Él es el delegado del Colegio Médico Veterinario del Colegio de Médicos Veterinarios CONVETCRUZ, quien nos presenta su exposición. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a todos. Estoy siguiendo desde temprano con este excelente conversatorio, mucha gente participando. Debido a la hora voy a tratar de ser bastante sucinto en la presentación y bueno, nos pondremos a la orden para responder todas las preguntas que sean necesarias. Le pediría a los administradores que me dejen compartir la pantalla, por favor. Perfecto. Bueno, yo estoy participando a nombre del Colegio de Médicos Veterinarios, soy miembro del comité técnico y les voy a comentar un poco sobre los retos sanitarios que deberíamos de tener o deberíamos de cumplir o alcanzar para tener exportaciones competitivas. Lo que yo quiero puntualizar son los temas, los retos y desafíos que tenemos que tener para la exportación en cuanto al tema sanitario. Por supuesto, el tema de la aftosa es un tema principal, es básicamente si no puedes entrar a la universidad si no sales del colegio. El tema de la aftosa es totalmente primordial. Es la enfermedad animal que más obstáculos tiene con respecto a la comercialización de los productos animales, sobre todo los productos de carne bovina. Y bueno, pues si no estamos libres de aftosa, realmente no podríamos dar el siguiente paso. Pero bueno, es hora de tomar, y bueno, el país ha estado tomando pasos, diría yo, hasta agigantados en los últimos 5 años, para ver, bueno, qué otras cosas tenemos que hacer. Y para avanzar en los retos sanitarios, básicamente estaríamos hablando de tres temas puntuales. El tema de la demanda, si existe demanda, el tema de los requisitos y el tema asociado a los retos en sí mismos. Cuando hablamos de demanda, básicamente esa es la demanda, ¿no? El mundo. Sabemos que la población de 1.500 millones de personas que vivían en 1900, hay una estimación de que para el año 2050 vamos a ser 10.000 millones de habitantes y por supuesto todos necesitamos y vamos a necesitar de comer. Entonces, qué mejor que darles una buena proteína, en este caso proteína cárnica. Según el Rabobank, si pueden ver la evolución que hay para la producción, el consumo anual de carne, estamos hablando de 353.000 millones de toneladas, ¿no? De las cuales 76.000 millones de toneladas para el año 2026 van a ser de bovinos. Para que tengan una idea, este año pasado se han exportado 25.000 millones, ¿no? Es decir que más de un cuarto de toda la producción de carne bovina que se consume en el mundo es exportada. Entonces, fíjense la importancia que tienen los países exportadores y, bueno, la demanda que es básicamente insaciable, ¿no? En este mapa pueden ver la mayor cantidad de
importadores, por supuesto, está China de primero, y los países que están con color amarillo, Estados Unidos, Egipto, serían los segundos, y tercero estaría la Federación Rusa. Cuando hablamos de cantidades expresadas en toneladas, estamos hablando de que China, el 2019, hizo una importación de 1.362 millones de toneladas, ¿no? Le siguió Estados Unidos con más de 400.000 millones de toneladas. Perdón, 400.000 toneladas. En cuanto a lo que es valor, estamos hablando de que China hizo una importación de 7.000 millones de dólares solamente en carne, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad de dinero que se mueve a través de este commodity. Ahora, entendiendo que tenemos un mercado básicamente libre y presto para nuestro producto, el tema que sigue son los requisitos, o sea, ¿qué cosa nos van a pedir? Y yo, cuando hablo de calidad, por ejemplo, siempre pienso en esta pregunta en términos de si este BMW que ven en la pantalla es un vehículo de calidad, ¿no? Y bueno, pues mucha gente, lo primero que me dice es sí, es un vehículo de calidad, ¿no? Pero si yo voy a entrar a ese lugar, ese vehículo no me sirve. Entonces, la calidad tiene que entenderse como un requisito asociado al uso. Entonces, tenemos nosotros, antes de que pensar, voy a producir esta carne con estas cualidades, con estos requisitos técnicos y sanitarios. Bueno, la primera pregunta es, ¿tengo que apuntar a dónde? ¿Cuáles son los requisitos? Y aquí hablamos con el tema de fiebre aftosa, por ejemplo. Y en el mundo actualmente hay muchos países, por ejemplo, que aceptan importaciones de carne de países que tienen fiebre aftosa, incluso enfermedad en el país. Y por supuesto hay otros países que importan carne de países que siguen vacunando contra la fiebre aftosa. Por supuesto también hay otros países que exportan carne a países de países que les están exigiendo que no vacunen también. Entonces, el tema de los requisitos sanitarios es muy importante que lo tengamos presente, sobre todo para definir dónde queremos llegar, ¿no? Ahora, los requisitos sanitarios se acuerdan, ¿no? Se acuerdan entre países. Por ejemplo, Bolivia firmó un protocolo sanitario con China, que es este que vemos acá, donde se siguió una serie de aspectos tendientes a primero hacer una evaluación del país, después hacer unas evaluaciones de las empresas interesadas, por supuesto también de los sistemas productivos, y finalmente acordar un protocolo, ¿no? Entonces, cuando queremos apuntar hacia algún país, tenemos que pensar que esta puede ser una vía en la que nos hagan unas evaluaciones, tanto al país, al sistema productivo, a las empresas, y después lleguemos a un acuerdo. O hay otros países, por ejemplo, les pongo acá esta imagen que es del Trade Help Desk de la Unión Europea, donde todos los requisitos ya están declarados al mundo. Entonces, básicamente, no hay dónde perderse. Uno va, se mete acá y dice, bueno, ¿cuáles son los requisitos para el mercado europeo? ¿Cuáles son los derechos de importaciones? ¿Cuáles son los impuestos? Hay requisitos que pueden desarrollarse a través de un protocolo, o requisitos que están ya establecidos, como en el caso de la Unión Europea, y donde tienes claramente toda la información asociada a los controles en contaminantes, por ejemplo, de alimentos. ¿Qué es lo que te van a preguntar sobre, por ejemplo, metales pesados, dioxinas, ¿no? El otro tema, ¿cuáles son los requisitos asociados a residuos de medicamentos veterinarios? Y aquí que estamos hablando aquí, por ejemplo, de antibióticos, antiparasitarios, antioxidostáticos, de promotores de crecimiento. También control de residuos de plaguicidas, tanto en alimentos como en el agua, ¿no? Entonces, muchas veces la gente tiene una propiedad, compra
compra el ensilaje, pero no sabe si ese ensilaje fue fumigado con algún plaguicida, y ese plaguicida termina en los animales y termina llegando a la carne al matadero, y se va la carne con estos plaguicidas al exterior. Entonces, todos estos países ya tienen esos requisitos bien establecidos en sus normativas. Hay muchos de ellos que hacen, como en el caso de la Unión Europea, algún control sanitario sobre alimentos que estén genéticamente modificados, otros sobre requisitos sobre el control sanitario de productos que tienen que ver con sanidad animal específicamente. Estamos hablando no solamente de fiebre aftosa, sino de otras enfermedades muy importantes como la encefalopatía espongiforme bovina, ¿no? La enfermedad de las vacas locas, certificación de no presencia de enfermedades como lengua azul, diarrea viral bovina, leucosis, ¿no? Rabia, brucelosis, tuberculosis, en fin, toda una serie de enfermedades animales que pudieran o no estar presentes en el país, pero que los países demandan una certificación. Lo mismo en cuanto a los requisitos asociados a la producción, ¿no? Esto, por ejemplo, a cómo se transporta el animal, el bienestar animal, requisitos asociados en la industria, los temas de buenas prácticas de procedimientos operacionales de limpieza y sanitización, del análisis de peligros y puntos críticos de control, el tema de monitoreos de patógenos o de monitoreos de bacterias que pueden ocasionar problemas en los alimentos, ¿no? Por supuesto, temas asociados a trazabilidad, cumplimientos relacionados con el etiquetado también, en fin. Los requisitos son, mientras más exigente sea el país de destino, estos requisitos seguramente van a ser más exigentes y están desarrollados con mucha amplitud, ¿no? Lo otro que hay que trabajar y otros requisitos que hay que observar, sobre todo aquellas empresas que estén deseando hacer exportación, tiene que ver con las normas. Yo saqué esta foto de unas normas que tenemos en la empresa, ¿no? Y fíjense la cantidad de normas bolivianas que hay asociadas al trabajo que hacemos, ¿no? Todas las empresas y todas las actividades tienen una serie de normativas que pueden afectar su desarrollo, ¿no? Y en Bolivia, bueno, la empresa que trabaja las normas es el IPNORCA, y bueno, tenemos normas básicamente para todo lo que hacemos, ¿no? Entonces hay que echarle una miradita también, no solo a los protocolos, sino también a los requisitos formales, obligatorios, como son resoluciones administrativas del SENASAC, resoluciones ministeriales de distintos ministerios, pero también las normas que se generan en el país. Ahora, para ir muy rápido, ¿cómo podemos cumplir con estas normas? Porque el mercado está, ¿no? Tenemos producción, tenemos industria, pero necesitamos algunas cosas, algunos desafíos, algunos retos para poder exportar, ¿no? Y en la charla habíamos comenzado indicando que deberíamos saber cómo podemos, qué debemos de hacer para tener competitividad en el tema sanitario, ¿no? Entonces, habló Guerin, habló Javier sobre el tema del PBS, ¿no? El PBS es una herramienta de la OIE, de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que básicamente hace una evaluación del desempeño del sistema veterinario, ¿sí? Pero no es una evaluación del SENASAC, ¿no? Este instrumento que tiene la Organización Mundial de Sanidad Animal tiene que ver con la evaluación integral de todo el sistema veterinario. Y todo el sistema veterinario, bueno, necesitaríamos una charla mucho más larga para poder hablar de todo eso, pero el PBS te hace un análisis de los recursos financieros, humanos y físicos, de la capacidad de la autoridad técnica, de la interacción que hay con los tomadores de decisiones, el acceso a mercados, etcétera, que tiene que ver con todo lo que es alimentos,
los animales, los productos medicinales, la genética, la alimentación, a todos los niveles de la cadena y en todos los niveles de gobernanza, es decir, las alcaldías, las gobernaciones, el sector nacional, el sector privado, el sector público, los laboratorios, las universidades. Entonces, fíjense que hacer una buena evaluación del desempeño del sistema veterinario local es sumamente importante y realmente la herramienta está ahí y debería de utilizarse, ¿no? El otro tema que yo siempre insisto, tiene que ver con lo que se firmó en Marruecos en el año 95, después de que acabó con éxito la ronda uruguaya del GATT de las negociaciones y se creó la Organización Mundial del Comercio, ¿no? La Organización Mundial del Comercio que está ya trabajando 25 años, tiene en sus acuerdos, en el artículo 20, el inciso B, la aprobación del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que es el famoso SPS en inglés, ¿no? Este acuerdo, fíjense, es un acuerdo que tiene 14 artículos, de los cuales los más importantes son desde el 3 yo diría hasta el 7 o el 8, que tienen que ver con armonización, equivalencia, tienen que ver con análisis de riesgo, tienen que ver con zonas libres, tienen que ver con control e inspección, y el artículo 7, por ejemplo, tiene que ver con transparencia, ¿ya? Fíjense, en esas notificaciones, gracias al artículo 7, que se establecieron sistemas de notificación de medidas sanitarias y fitosanitarias, lo que es la derecha, y lo que es OTC son obstáculos técnicos al comercio. Fíjense que el mundo ha notificado en estos 25 años 26.520 medidas sanitarias, ¿ya? Yo quisiera que algunos, lamentablemente estamos en esto no es un auditorio, así que no tengo mucho retruque, pero quisiera, si alguien me puede saber cuántas medidas sanitarias ha notificado Bolivia a la OMS, ¿no? Si ustedes buscan dentro del sistema de notificaciones, Bolivia ha notificado 19 medidas sanitarias, ¿no? Y este sistema de notificaciones, fíjense, esto lo tomé hoy día, no es del día de hoy. Fíjense que en el sistema de notificación del Estado Plurinacional de Bolivia aparece la Autoridad Nacional de Notificación, el licenciado Pablo Guzmán, que dejó de trabajar en la Cancillería el 2006. Yo esto lo sé porque lo conozco a Pablo y él se fue a la CAN, a la Comunidad Andina de Naciones, ese año, ¿ya? Y fíjense que el punto de consultas, ¿ya? El punto de consultas del sistema de notificación de enfermedades de Bolivia, ¿ya? Es el SENASAC, en la calle Natushing número, ¿ya? Y fíjense que cuando alguien tiene una consulta que quiere hacer sobre los requisitos que aplican en el país, tiene que escribir al senasacdir en @hotmail.com, ¿no? Entonces, fíjense que yo quiero importar algo de Bolivia y vengo aquí al sistema de notificaciones y veo el punto de contacto para resolver preguntas y tengo que escribir a un Hotmail que además seguramente ya no existe porque el dominio ahora del SENASAC es otro. Entonces, este es un ejemplo de que en el tema del acuerdo SPS todavía tenemos cosas que hacer, tenemos una agenda que concluir y realmente esta agenda no debería de atrasarse mucho, ¿no? En lo que es normativa, fíjense, les mostraba toda la cantidad de normas que hay en este país. Todas estas normas podrían fácilmente comunicarse, hacerse obligatorias y bueno, el país tendría muchas más normas que participen en esa cantidad de medidas notificadas, ¿no? De más de 25.000 que les he mostrado, ¿no? En el comité del IBNORCA, por ejemplo, hoy día les estoy mostrando esta página porque hoy día está este proyecto de norma, el 819, que tiene que ver con los límites máximos de residuos y recomendaciones para la gestión de riesgo sobre toda esta lista de productos. Esta lista que está a la derecha es la lista que está manejando ahorita el Códex.
y Bolivia lo está básicamente tomando los límites del Códex, pero sería bueno notificarla esta norma porque así los países que quieran saber cuáles son los límites máximos de residuos que aplican en Bolivia sobre estos productos están en esta norma, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que trabajar en cuanto a transparencia. Otros temas, yendo muy rápido, los temas de agilización de procedimientos y autorizaciones, ¿no? Esto no solamente a nivel del SENASAC, sino toda la cadena para hacer el comercio mucho, mucho más ágil, ¿no? Aquí también estamos hablando de apoyos a las agilizaciones, el tema de los procedimientos virtuales, en fin, un montón de cosas que deberíamos de trabajar. Un aspecto muy importante, la creación de la marca de la carne. Hay una ley de la carne que estuvo trabajándose, un instituto de promoción de la carne, llámenlo como ustedes quieran. Bolivia debería tener una marca que se ha estado trabajando con Fegasa Cruz, el Bolivian Natural Beef, pero hacerlo, ya concretarlo realmente como algo propio, ¿no? El tema también de algunos cambios en el país y la promoción interna. En Bolivia todavía se consume y mucho la carne caliente, ¿no? Nosotros somos consumidores de carne caliente, pensamos que mientras más calentito y fresquito esté es mejor, cuando esto es totalmente equivocado, ¿no? La carne debería estar refrigerada, los mercados deberían tener sistemas de manejo de cadena de frío, ¿no? Que garanticen la inocuidad de esos productos que vamos a llevar a nuestra casa. Y entonces tenemos que trabajar mucho en ese cambio y la promoción interna, ¿no? En Bolivia hablan de que consumimos 20 kilos de carne por año por habitante, ¿no? Bueno, eso es pues muy poco, ¿no? Deberíamos de hacer muchísimo más promoción de la carne de res. Hay muchas propagandas en la radio que hablan del incentivo a la carne de pollo, a la carne de res, perdón, a la carne de cerdo, pero no escuchamos lo mismo con la carne de res cuando sabemos que tiene muchísimas cualidades, ¿no? Otro aspecto que está en los desafíos que tenemos que afrontar como país es el asociado a la academia. Y me refiero no solo a lo que debería de hacer la universidad en cuanto a la nueva formación de veterinarios, de zootecnistas, etcétera, sino también a los mismos rubros, ¿no? La formación de los profesionales veterinarios que ya están trabajando, ¿no? Ahí hay unos desafíos que, yo trabajé en el SENASAC, fui el primer jefe de sanidad animal en Trinidad. Yo estudié en Trinidad y créanme que cuando estuve ahí 4 años trabajando, la universidad nunca me invitó a dar ni una charla, ¿no? Entonces, yo esto lo quiero poner acá porque probablemente ahora eso ha cambiado, pero si no ha cambiado, debería de cambiar. Las universidades que son gestoras de los veterinarios que van a ir al campo, etcétera, de los que están asesorando a los productores, tienen necesariamente que incluir en su currícula este tipo de aspectos que estamos viendo hoy día, ¿no? Tenemos que modernizar los servicios, tenemos que ver la sanidad como un patrimonio del Estado, tenemos que ver este tipo de aspectos como algo holístico, que no solo sea el plato o la carne en mi plato, sino ver, pucha, este animal comió algo que estaba con algún contaminante, o sea, hacernos ese tipo de análisis y eso sale y parte desde la docencia, ¿no? Desafíos en la fase primaria, bueno, ya los hablaron, hay mucha gente que sabe mucho más que yo sobre el tema de buenas prácticas pecuarias, el tema de sanidad animal, pero no solamente el tema de aftosa, sino las otras enfermedades, el tema de bienestar animal, que es muy, muy importante, la ausencia de dolor, de sufrimiento, eh, de angustia en los animales es prerequisito fundamental en un buen sistema de gestión. Los temas de trazabilidad, obviamente la infraestructura, transporte, la calidad,
¿no? Y los aspectos también de, por supuesto, productividad y la sustentabilidad. Ahora estamos hablando de qué hace mi empresa con respecto a la huella de carbono, ¿no? Estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de bosques, estamos hablando de seguridad hídrica, entonces son aspectos que nos van a, nos tienen que llamar la atención para ver cómo nosotros implementamos eso a nivel de la fase primaria. Por supuesto que hay muchas normas y reglamentos que podríamos seguir en este tema, pero también yo considero que todos los ganaderos y la gente que esté tomando estos temas en serio podrían darle una miradita al SQF, que es una normativa, una reglamentación que está aprobada y apoyada por la Iniciativa Global de Inocuidad de los Alimentos, el GFSI, que esta norma aplica a la fase primaria, ¿no? Y es una norma que puedes certificar, ¿no? Si tú puedes tener tu propiedad que esté certificada SQF y es una norma que contempla todos estos temas que les acabo de mencionar, ¿no? Es mucho más fácil cuando tienes una norma que te ayude a implementarlo. La industria, que sería la segunda fase, la fase de transformación, tiene también muchísimos desafíos en el país. Yo trabajo en una gran empresa que está habilitada para exportar a Perú, Ecuador, Venezuela, Cuba, Colombia, Angola, Vietnam, ahora China, fuimos visitados por Rusia, ¿no? Es una empresa que ha trabajado mucho en acomodarse a los procesos y a los requisitos internacionales y pienso que todas las empresas bolivianas deberían de trabajar e intentar hacer este tipo de cosas porque, como lo vimos antes, hay para todos, ¿no? Y en la industria tenemos que trabajar también temas, aspectos como el bienestar animal, exigir, no hay nada peor que un ganadero trabaje 18 meses o 24 produciendo un excelente animal con buena producción, con buena genética y con un maltrato animal nos llegue una carne que sea DFD, ¿no? O sea, una carne que sea dark, dry, firm, oscura, dura, seca, que es el análisis de peligro y puntos críticos de control. En otros países, todas las industrias, todas absolutamente por obligación, deberían de tener planes HACCP, ¿no? Y en Bolivia, lamentablemente, no es obligatorio, ¿no? Esto es lo mismo que hablamos de aftosa, ¿no? Si quieres hablar de exportación, bueno, lo mínimo es aftosa. Si quieres hablar en la industria de exportación, lo mínimo que tienes que hacer es tener HACCP. Y lo peor de todo es que muchos nos enfocamos en la exportación cuando en realidad si quieres darle a tus hijos un alimento que sea sano e inocuo, deberías de exigir que provenga de una empresa que tiene HACCP, ¿no? Otros temas asociados a los retos para la industria es el tema de los alérgenos, ¿no? Hay mucha gente que tiene problemas de alérgenos, las personas que son celíacas, etcétera. Es algo que hay que trabajar. También la defensa alimentaria es algo que se está exigiendo en los mercados. Las empresas tienen que tener sistemas de defensa alimentaria. ¿A qué me refiero? ¿A qué pasa cuando alguien te quiere hacer un daño a propósito? No estamos hablando de que hay un peligro en la cadena que puede ser que un foco reviente y caiga un vidrio en tu elaboración de hamburguesas y entonces ahí hay un riesgo. No, estamos hablando de que alguien intencionalmente pueda poner un contaminante a tu producto. Entonces, eso se llama defensa alimentaria y tienes que tener un sistema implementado para evitar eso. Y lo otro también un sistema de fraude alimentario, ¿no? Un sistema que evite que te engañen, ¿no? Hay ocasiones en que tú compras algo y te dan adentro cosas que tú no pensaste que tenían o te engañan, el famoso gato por liebre. Entonces, las empresas también tienen que trabajar sistemas sólidos para evitar el fraude en los alimentos que producen. Y, bueno, un tema totalmente natural, el tema de la responsabilidad social empresarial. Y le hace la responsabilidad social empresarial como algo que la empresa tiene que hacer con sus trabajadores primero y luego con la sociedad,
¿no? Y aquí entonces estás hablando de todo lo asociado a cumplimiento de las leyes de seguridad ocupacional, cumplimiento de las leyes medioambientales, cumplimiento de las leyes que están trabajando los temas energéticos, etcétera. Entonces, los retos también para la industria son muchos y bueno, hay que trabajarlos, ¿no? En la industria, así como yo les había recomendado el SQF para la fase primaria, bueno, en la industria tenemos el FSC 22000, ¿no? Para el tema puntual puede ser el Global Red Meat Standard o el mismo SQF o el IFS, o muchas empresas también optan por el BRC, ¿no? Todos estos estándares están aprobados por la Iniciativa Global de Inocuidad de Alimentos y son muy recomendables para tener estas certificaciones para poder ir a tocar las puertas afuera, ¿no? Cuando uno tiene estas certificaciones, estos planes ya implementados y certificados, es muchísimo más fácil poder llegar a los clientes en el exterior. Entonces, yo quería comentarles brevemente esto. Lamento muchísimo el impasse con la energía, pero bueno, estamos aprendiendo todos en esta nueva era de este tipo de charlas, así que les agradezco muchísimo por el tiempo que me han tomado. Muchísimas gracias. Esa fue la participación del delegado del Colegio de Médicos Veterinarios de Santa Cruz, el máster en ciencias, Marcelo Lara Godoy, quien nos habló acerca de los retos sanitarios para la exportación competitiva. También agradecer a nuestros panelistas el día de hoy que han compartido información tan importante para el sector ganadero.